Vamos para el video 3 para continuar con el mensaje que estoy hablando. Me quedé con una pregunta importante, bien interesante, y es la siguiente. ¿Puede el hombre elegir? ¿Puede el hombre tomar decisión de su salvación? ¿Sí o no? Bueno, voy a dar la respuesta. Voy a dar una respuesta. En el libro de Génesis vemos que Dios le dijo a Adán, a los dos, pero específicamente a Adán, de todo el huerto del Edén, todo el jardín del Edén, tú puedes comer de los frutos de los árboles, te puedes alimentar, pero de un árbol específico no comas de él, porque si tú llegaras a comer de él, tus ojos serán abiertos. Tú tendrás conocimiento del bien y del mal. Significa que Dios le dio capacidad y entendimiento a Adán y a Eva para tomar decisión. Y Adán y Eva tenían conciencia de lo que de los resultados de comer del árbol prohibido. Ellos tenían conocimiento ya, ellos estaban informados. Dios hizo al hombre en un principio con ciertas capacidades para tomar decisión del bien y del mal, como lo hizo Adán y Eva al principio. Eso significa que cuando Dios creó al hombre, el hombre era muy sensitivo, muy frágil a caer en desobediencia, a caer en tentación, hasta que el hombre y la mujer pues cayeron en la desobediencia, comiendo del árbol prohibido. El hombre y la mujer tomó la decisión de desobedecer y vino y entró el pecado. Ahora, de ahí en adelante, a partir de Adán y en adelante, ¿qué pasó? El pecado domina más al hombre. Repito, el pecado domina más al hombre, porque el mismo pecado hizo que el hombre, su, su naturaleza se corrompiera, haciendo que el mismo pecado tenga más dominio y poder y control del hombre en cuanto a tomar decisiones espirituales o tomar decisiones naturales. El hombre, de ahí en adelante, sí tuvo la capacidad y la decisión por parte de Dios de tomar decisiones terrenalmente. Sí, terrenalmente. Toma decisiones libremente. Y Dios respeta esas decisiones que el hombre toma terrenalmente. Dios lo respeta. Dios lo respeta. Y Dios lo permitió. Dios pudo haber, Dios pudo hacer que el hombre no cayera en pecado. Dios lo pudo haber hecho, porque dentro de la soberanía y los designios de Dios, y como dice el apóstol Pedro, de la presciencia que Dios todo lo sabe, Dios pudo evitar y prevenir que el hombre no cayera en pecado. Pero Dios decidió respetar la decisión que el hombre tomó. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos y lo entendamos. Que desde un principio Dios lo sabía todo, lo que iba a pasar antes y lo que iba a pasar después. Pero sin embargo, aunque Dios sabía lo que iba a pasar antes y después, Dios tomó la decisión de respetar la decisión que el hombre tomó en cuanto a la desobediencia. Hoy en día pasa lo mismo. Dios no está de acuerdo con el pecado de una manera libertina, así repetitivamente libertina, no, pero respeta la decisión que el hombre toma, que es muy diferente. No está de acuerdo, claro, no está de acuerdo, pero respeta la decisión que el hombre toma. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el hombre, Dios respeta su decisión? Bueno, sabemos que el hombre toma decisiones en la tierra, pero para tomar una decisión de someterse a los mandamientos de Dios y creer y apartarse del pecado, al hombre se le resulta bien difícil.
y es por su estado de su naturaleza, el estado de corrupción que quedó el hombre, ese estado que quedó el hombre con su naturaleza corrompida. El pecado siempre va a tomar la decisión de dominar más al hombre. Eso lo vemos como un ejemplo en el libro de Gálatas. Gálatas, cuando Pablo da una referencia en Gálatas que nosotros como cristianos tenemos una lucha interna y espiritual con la carne y el espíritu. A través del pecado de Adán, el hombre quedó débil con una lucha interna entre la carne y el espíritu. Por lo tanto, el hombre no puede tomar decisiones completamente, ¿verdad? De agradarle a Dios en la santidad por causa de que lo domina más el pecado que el espíritu. Pero no significa que el hombre puede tomar decisión de ser salvo. La única forma que el hombre puede ser salvo es el mensaje del evangelio. Dios resolvió el problema de salvación con el hombre y lo resolvió a través de Cristo. Por eso es que hay una palabra profética en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Dios dejó ahí una palabra profética que se cumplió en Cristo, donde Dios habla en Génesis 3:21 que Dios vistió al hombre, lo vistió de pieles de cordero. Entonces, eso es una tipología, porque hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que representan tipología, analogía, tipología y cosas como esa, ¿ok? Yo sé que no es fácil comprender bien lo que llamamos tipología, analogía y cosas parecidas como esa, pero la profecía de que Dios le dijo al hombre y Dios vistió al hombre y a la mujer con pieles de cordero, de animales de cordero, que vienen siendo de ovejas o de cordero, que esas ovejas es una tipología de Cristo, una tipología y una representación de Cristo, como dice Evangelio según San Juan 1:29. Como dice Evangelio según San Juan 1:29. ¿Qué dice? He aquí el cordero que quita el pecado. Entonces Dios pensó en restaurar y levantar otra vez al hombre para que sea salvo. La única forma que el hombre pueda tomar decisión para que sean salvos completamente es a través del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? En el libro de Evangelio según San Juan dice, porque Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Ok, perfecto. Evangelio según San Juan 3:16, algo por ahí más o menos. Porque Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para, ¿viste? Esa preposición para indica como para que el hombre tenga un resultado, para que el hombre tenga un resultado. Cuando dice para que todo aquel que en él crea. Esa palabra para que todo aquel que crea significa que puede caber sí una posibilidad que el hombre crea o puede caber la posibilidad de que no crea. No crea. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. El hombre sí puede tomar decisión de creer, porque por eso lo dice, para que todo aquel que en él crea. Significa que el evangelio de Cristo, cuando entra al corazón del hombre y se le revela al hombre con amor, sin sin hacer prejuicio de ninguna clase, sin discriminarlo, sin condenarlo, darle un buen trato. Dios sabe que por medio del evangelio de Cristo y su gran amor, el hombre puede responder. Claro, hay una posibilidad de que el hombre sí responda cuando hay evangelio de Cristo. Acuérdate que el evangelio es buena nueva de salvación, un buen trato amable hacia el hombre, donde Cristo llega al área del corazón y cambia al hombre de adentro hacia afuera, sanando su alma, sanando su espíritu en Cristo Jesús para que el hombre pueda creer que Cristo todavía ama al hombre en su estado, en su condición.
El hombre viene en su mente, el hombre viene en su conciencia con conciencia de culpa. Y cuando hay conciencia de culpabilidad y de rechazo y de prejuicio, y viene, se le predica el evangelio, no, 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 no. Mira, acepta a Cristo. No, 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 no. Yo no quiero que Cristo que Dios, papá Dios, me castigue. No, no, el Señor te ama. El Señor no te va a castigar. No, 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 no me va a traer castigo como los romanos, los imperios, los asirios, el sistema de este mundo me castiga. No, no, Él te ama, Él te recibe como tú eres. Él te quiere perdonar todos tus pecados. Él dio su vida por ti. Sí, el hombre se calma, se apacigua. Y ese es el Evangelio. A través del Evangelio, Dios sabe que el hombre le puede responder diciéndole un sí a Cristo. Por lo tanto, el hombre sí puede tomar decisión simplemente y cuando caiga en un evangelio correcto. Pero si cae en un evangelio de vituperación, de castigo, de enojo, de ley, bien difícil que el hombre se restaure y diga, Señor, heme aquí, Señor. Pero sí el hombre puede tomar decisión simplemente a través del evangelio de Cristo que llegue al corazón del hombre para que lo cambie. ¿Ok? Sí. Ahora, la decisión de Dios es que el hombre escoja el camino bueno. Ese es el deseo de Dios, que todos vengan al arrepentimiento. Que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos y sean salvos. Ese es el deseo desde un principio de Dios. Ese es el deseo de Dios principalmente. Si se le dice a un hombre, si se le dice a un hombre, mire, te vamos a sumergir tu cabeza adentro de las aguas completamente y te vas a quedar allí por horas y por días completos. Así que cuando se le dice al hombre, toma la decisión. ¿Qué tú decides? ¿La vida o la muerte? Porque te vamos a sumergir tu cabeza adentro de las aguas. ¿Qué decisión tú tomas? ¿Quieres la vida o quieres morir? Yo creo que lo más que el hombre quiere es la vida. Por favor, hello, el hombre desea vivir. Mientras el hombre quiera vivir, el hombre quiere desear la vida, porque si le sumerge la cabeza adentro de las aguas, no va a tener oxígeno, no va a tener aire ni oxígeno y se va a morir. Pero entonces, así mismo es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre tenga la vida. Pero cuando Dios se le revela al hombre su amor, quién es el hombre, cuán importante es el hombre para Dios cuando el hombre recibe la revelación correcta del Evangelio y llega a su corazón, estoy seguro que el hombre cambia su corazón, es transformado y puede tomar decisión de creer también en el nombre del Señor. ¿Ok? Gloria a Dios. Bien, ahora vamos a hablar del versículo 6. ¿Están listos para continuar con el versículo 6 que habla de gracia y de obras? ¿Están listos? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir en el nombre del Señor. Mira, en el versículo 6 dice, pero si es por gracia, ya no es por obra, porque si no, la gracia no sería gracia. Y si es por obra, no es entonces por gracia, porque de otra forma las obras no serían obras. Ok, perfecto. Vamos a hablar de eso. ¿Están listos? Ok. El pensamiento de Dios es, como dice Pablo, en Romanos 3, versículo 11 en adelante. Vamos a dejarnos llevar por eso. Romanos 3, 11 en adelante. Dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, comenzando desde Génesis en adelante. Significa que Romanos 3, 11 en adelante, Dios no miró a nadie santo. Dios no halló a nadie que hiciera el bien y que pueda hacer el bien. Todo el mundo estaba bajo la condenación y bajo la ira de Dios. Su amor, su gran amor, decide que a través del Evangelio de Cristo
las buenas nuevas de salvación para que el hombre pueda creer a través del Evangelio. Y cuando el hombre decide creer en el Evangelio, la promesa es que son justificados y salvos. La gracia la vemos de esta manera. La gracia es algo que Dios otorga y que el hombre no puede tenerlo por sus propias obras, por sus propios méritos humanos. ¿Por qué razón? Número uno, en ser predestinado y justificado, ¿verdad? Viene por la fe en Cristo. Nuestras obras no sirven para limpiar nuestros pecados. Escucha, nuestras propias obras de nosotros no sirven para limpiar nuestra iniquidad. Por más buenas obras que nosotros hagamos, cuando hacemos obra, le estamos demostrándole a Dios o a Cristo en su evangelio que no necesitamos la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo en perdonar nuestros pecados significa que Cristo obró tu salvación. Escucha bien, se encuentra la obra del hombre para tratar de agradarle a Dios con nuestras propias obras y nuestras buenas acciones. Nuestras buenas acciones para intentar de agradarle a Dios. Pero se halla y se encuentra la única obra que Cristo hizo para salvación al hombre pecador. ¿Me entiende? Significa que nuestras obras no sirven para limpiar nuestros pecados y nuestras iniquidades, porque ya hay uno que hace más de 2000 años atrás realizó una obra específica con la intención de resolver el problema del pecado y de la muerte, que es la obra que él hizo. Y en esa obra que él hizo es lo que Cristo, a través de su evangelio, manda a todos los hombres a creer en esa obra específica que Cristo hizo, la que Él hizo, no es la tuya. La nuestra no sirve para limpiar tu pecado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre decide ser salvo, ser justificado, ser predestinado bajo sus propias obras, eso indica que le estamos diciendo a Dios y a su evangelio, échate a un lado porque la obra de Cristo no sirve, no funciona, no es efectiva. Entonces, cuando hacemos obra, estamos negando, rechazando y echando a un lado, despreciando a un lado la obra que Cristo hizo hace más de 2000 años para justificar y quitar al hombre del poder del pecado. Lo estamos. Nuestras obras hacen que nosotros saquemos la obra de Cristo a un lado para que entonces el hombre tome la decisión de su propia salvación, pero por sus propias obras y sus propios méritos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que nuestras propias obras no sirven para bojar nuestros pecados, porque solamente es la obra que Cristo hizo y nosotros tenemos que creer en esa obra que Cristo hizo, para que nuestros pecados sean bojados y podamos ser justificados. La predestinación que Pablo habla, la justificación y el llamado y la glorificación, todos los verbos, todos están en tiempo futuro y están en auristo. Llamó, conoció, llamó, predestinó y justificó. Todo se basa en la obra de la fe en Cristo, no en nuestras obras. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice estas palabras, la obra de Cristo lo hizo Él. Nosotros no merecíamos eso porque el hombre le falló desde un principio. La única forma de salvación es aceptar la obra de Cristo y decir, por gracia fuimos salvados. La gracia representa algo que tú no lograste hacer. No lo lograste hacer. Lo hizo Cristo hace más de 2000 años atrás. Y nosotros solamente decimos, gracias por lo que tú hiciste. Nosotros somos portadores, aportamos la fe en la obra que Cristo hizo hace más de 2000 años atrás. Por lo tanto, somos salvos por gracia y nosotros no podemos darle crédito a nuestras obras. Las obras nuestras no tienen valor para justificar al hombre. Es la obra de Cristo. ¿Ok?
¿Estamos listos? Bendiciones, hermano. Bendiciones. Vamos para el versículo 7. Un momentito. En el nombre del Señor. ¿Ok? Gloria a Dios. El versículo 7, Pablo dice, entonces, ¿qué? Israel no logró lo que buscaba. Ahora, cuando Pablo dice Israel no logró lo que buscaba, ¿qué era lo que buscaba Israel? Pues conseguir salvación bajo la ley, bajo sus propias obras. Ese es el contexto. Y el contexto lo vemos aquí en el capítulo 9, versículo 30 y 31. Capítulo 9, versículo 30 y 31. Que Israel iba tras una ley de justicia y no alcanzó. Y que los gentiles que no tenían participación con Israel y que eran pecadores y que no buscaban la salvación, la alcanzaron por haber creído en la fe en el Evangelio. No obras, pero la fe. No la ley, pero la fe solamente en Cristo Jesús. Pues esa es la razón. Ahora, cuando aquí mismito en el capítulo 11, versículo 7, Pablo dice, los escogidos. Pero los escogidos lo lograron. ¿Quiénes son esos escogidos? Un remanente de Israel. Un remanente de Israel. A los suyos vino y a los suyos no les recibieron, pero a los que lo recibieron, que es un pequeño elección, una pequeña elección, se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Es un pequeño remanente de Israel. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Significa que una combinación del versículo 5 con el 7, la combinación del versículo 5 con el 7, cuando dice Pablo, también en este tiempo queda un remanente. Cuando Pablo dice, en este tiempo queda un remanente, se está refiriéndose a Israel. Un remanente que decidió creer en Cristo y que Dios sabía que cuando llegue Cristo, Dios conocía a ese remanente. Cuando el profeta Elías dice que Dios le reveló, me he reservado un remanente, 7,000 hombres que no han doblado, significa una elección que Dios hizo en un pasado. Ahora dice Dios aquí, pero ahora en el tiempo presente, que en el tiempo de Pablo, que era un remanente procedente de Israel, que son parte de Israel, que son judíos, que son salvos porque decidieron creer en Cristo Jesús. Más adelante vamos a entrar a los gentiles, cuando llega el tiempo de la iglesia, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice, versículo 8, Dios le dio espíritu turbado. En otras versiones de la Biblia dice espíritu de estupor. Espíritu de estupor significa que Dios decidió confundir a Israel. Le dio ojos que no vean, oídos que no oigan. ¿Pero por qué razón? Porque Israel había escuchado la verdad del Evangelio, pero había tomado la decisión de irse bajo la ley y las obras. Decidió quedarse bajo la ley y no la fe en Cristo Jesús. Pero Israel, muchos de los pueblos de Israel y de los judíos habían escuchado la verdad del Evangelio, pero lo habían rechazado. Entonces Dios permite darle oídos que no escuchen y dice Pablo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, un remanente del pueblo de Israel pues queda con un velo puesto en sus ojos. Eso significa lo siguiente, que con el Evangelio de Cristo no se puede jugar. No se puede jugar, hermano. Hay que tomar las cosas en serio. Tomar las cosas en serio. Si Dios presenta el Evangelio, hay que tomarlo en serio. Hay que creer en el Evangelio. El que no cree y está bajo la ley y decide quedarse bajo un sistema de leyes, mandamientos o otra forma de cómo agradarle a Dios que no sea por la fe en Cristo, Dios confunde al hombre. Le siga sus ojos, su entendimiento, sus oídos, y eso lo hace Dios. ¿Ve? Israel tiene un velo puesto porque el velo representa la ley. Y la ley es como un velo en el ojo, en los ojos espirituales, en el entendimiento espiritual de los judíos
que no lo deja ver la gracia, no le permite ver el perdón de sus pecados, no le permite ver al judío que con Cristo el hombre es una nueva criatura y no necesita más la ley, sino que con Cristo es suficiente. ¿Ok? Gloria a Dios. Hacemos una pausa y si papá Dios me permite seguir para entrar en el tiempo de los gentiles siendo salvados, pues lo haré. Vamos a ver si papá Dios me lo permite. Dios te me bendiga, mi querido hermano. Un abrazo y que la paz del Señor te siga bendiciendo y te siga fortaleciendo en el entendimiento, en la revelación y la sabiduría del Espíritu Santo que tanto tú te lo mereces en el nombre del Señor. Gracias, hermano. Muchas gracias en el nombre del Señor. Bendiciones.